Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva entrega de esta convocatoria para el mes de la mujer y hoy tengo el placer de estar charlando con Mariana Nomicarios. Ella es consultora de empresas y de emprendedores. Gracias, Maru, por estar, por sumarte a esta convocatoria. Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas. Bueno, en primer lugar, gracias, Agus, por la invitación, me encanta. Bueno, mi nombre es Mariana, me dicen Maru en mi entorno. Tengo 34 años, soy de la ciudad de Altagracia, soy mamá de tres, soy en este momento emprendedora, soy profesional de recursos humanos, consultora de recursos humanos. Arranqué con mi consultora, era mi sueño en algún momento, que en este momento lo puedo hacer realidad, y mentora de emprendedores. Estoy en camino de formación de coaching ontológico, soy coach vocacional también, así que bueno, como ampliando un poco las herramientas para el acompañamiento. Una de las cosas que a mí se me vino a la cabeza cuando pensé en vos y por conocerte y por haber tenido diferentes espacios donde compartimos y que me parecía que va a aportar muchísimo valor a este espacio, es preguntarte por qué crees que es importante volver como al origen, ¿no? Como al propósito que uno tiene como persona a la hora de sentarse a crear y sobre todo en el proceso de sostener una marca personal. Bien, yo creo que en primer lugar encontrar ese propósito es un camino de ida. Yo creo que cuando, un poco dentro de mi experiencia, cuando de repente me encontré en un lugar en el que todo seguía funcionando normal, pero de repente yo lo vi distinto, una mañana me sentí y dije, che, ¿qué pasa acá? Y entendí que no era el entorno, sino que era yo, que de repente algo había cambiado en mí y algo estaba buscando también, como resolver, como esa incomodidad que de repente vas encontrando en lo que sea que estás haciendo. Y, y bueno, y un poco escuchándome y entendiendo que quizás no era el entorno, no era el contexto, no era la empresa, no era el trabajo, sino que, bueno, tenía que tomar decisiones de qué iba a hacer de mi vida si no era ahí, ¿no? Y, y en eso fue de repente un día encontrarme con el inicio de por qué decidí estudiar recursos humanos, que siempre la idea había sido tener una consultora, y fue como, bueno, esta vez sí me animo, quizás en otros momentos lo veía como imposible, como que ni se me ocurría capaz, y de repente, bueno, nada, fue distinto. Entonces, entendí que estaba empezando a conectarme con ese propósito, con ese para qué decidí estudiar recursos humanos y que las herramientas que había estado absorbiendo a lo largo de mi carrera profesional estaban muy alineadas a lo que yo quería ofrecer. Así que, bueno, nada, emprendí en ese camino y en esto de, por ahí en cuanto a la exposición y al contar también sobre el servicio que uno ofrece, y ver también la competencia que hay, ¿no? Porque también las redes nos acercan a muchos otros profesionales que quizás trabajan de lo mismo, quizás tienen otro recorrido, que tienen más experiencia, más años. Entonces yo creo que la diferencia entre todas esas personas y cada uno de nosotros es justamente el para qué lo estás haciendo y desconectarse un poco de todo ese ruido externo que yo le digo, que bueno, que nos es útil también para entender por ahí las necesidades que uno puede seguir cubriendo y demás en cuanto a los clientes. Pero creo que es importante como frenar un segundo y volver a entender el para qué yo estoy acá haciendo lo que estoy haciendo, para qué le estoy dedicando este tiempo. ¿Para qué decidí emprender? ¿Qué me pasaba en ese momento que me sentía incómoda en mi trabajo y qué siento hoy? ¿Dónde estoy hoy parada? Entonces, para mí, volver a esa base, a ese momento o a ese quiebre en el que uno tiene que como empezar a tomar decisiones y a ver qué vas a hacer, reencontrarte con ese para qué, para mí es fundamental porque
te volvés a encaminar, volvés a entender que tú para qué no es el mismo que el de los demás, que cada uno tiene uno propio porque tiene eh, lo que tiene que ver con tu marca, con tu servicio, con tu diferencial. Entonces, para mí es como cuando entramos en esta vorágine y en estas comparaciones y en todo este ruido, frenarnos, volver a pensar, che, bueno, ¿por qué decidí esto y por qué estoy haciendo esto? Y cuando lo reconectas con ese propósito, vuelves a tener calma, digamos, que es como, bueno, volver a empezar. No te perdés tanto en el camino, como siempre tenés ese lugar seguro al que podés volver, al que te puedas reconectar con todo eso que venís creando y a partir de ahí volvés a tomar impulso. Totalmente. Y también esto del lugar seguro me resuena muchísimo porque, nada, no hay un camino escrito y predeterminado cuando trabajamos nuestra marca personal y tampoco hay garantías. Entonces, muchas veces vamos a golpear puertas, vamos a ofrecer propuestas que no van a ser bien recibidas, con las cuales vamos a tener que ver si reformulamos o si tocamos 50 puertas y nos abrieron dos. Entonces, estar conectado a ese propósito y de dónde viene visceralmente y que nos constituye ese eje, ¿no? Que nos atraviesa, también nos da como ese sentido de decir, che, yo estoy haciendo esto por algo. O sea, a mí un no me va a hacer temblar el piso porque sí, con la flexibilidad de decir, bueno, sí, esto quizás no funciona, tengo que pivotear o tengo que reformular, pero sin perder ese norte, ¿no? Como ese objetivo o ese propósito que nos mueve, que nos llevó a emprender. Tal cual. Y ese propósito aparte va a ser tu misión declarada, digamos, va a ser tu misión dentro de tu identidad de marca y va a ser ese diferencial ante los demás y también va a ser ese punto de conexión. Cuando vos lo tenés plasmado, podés volver a eso y decir, claro, yo voy por ahí, voy a mis tiempos, voy con mis herramientas. Si esto por ahí pasa, que vos decís o ves servicios similares y bueno, y te empieza como a entrar este apuro de decir, ay, y yo también quiero, y de repente también queremos mucho, y capaz no está todo asociado a, entonces nos va creando una línea, nos va creando una coherencia también, porque todos vamos a emprender de distintas maneras y todos vamos a encontrar nuestro propio camino con nuestros tiempos, con nuestro equilibrio, con nuestras necesidades y cada uno obviamente con su base y su propósito, pero para eso también es fundamental tener clara esa misión, haber descubierto este propósito y tenerlo como nada, cartel que vos lo puedas pegar a donde esto, acá voy y esto es lo que soy, esto es lo que quiero ofrecer. eh, y yo creo que después todo se va resolviendo y también el camino te va llevando siempre y cuando estés alineado a eso y no te pierdas en el querer hacer todo también, porque de repente en este mundo de los servicios es un montón de oportunidades, pero siempre la base para analizar si se acerca o no a tu marca va a ser esa también, va a ser tu identidad, va a ser tu misión, va a ser tu visión, hacia dónde vas a llegar y si eso te acerca o no a esa visión, a ese ideal. Así que creo que siempre va a ser el norte declarado, tenerlo plasmado al propósito, a la misión. Totalmente, me encanta. Maru, y para ir cerrando, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que está empezando a construir, a que quiere empezar a construir bases sólidas de su marca personal, de una marca que sea rentable, pero también que sea disfrutable, ¿no? Que esté como alineada a su esencia como persona? Yo creo que dentro de los procesos que yo recorrí, también lo entendí porque en el medio, yo al tener mis hijos y querer compartir más horas también con ellos, dentro de mis objetivos puntuales era hacer la tarea con uno de ellos, porque trabajando bajo relación de dependencia trabajaba muchas horas
Entonces, de repente yo me vi con esa necesidad de reconectar también con mi vida familiar desde otro lado y no el resto de horas que me quedaba, sino entendiendo y poder tener tiempo de calidad con ellos. Entonces, creo que como pasos es identificar esto que veníamos hablando, la identidad de marca, poder plasmarla, poder tener en claro qué es lo que vas a ofrecer, cómo, cuándo, dónde, a quiénes, a través de qué valores, qué satisfacción vas a querer, qué impacto vas a querer lograr en el cliente. Y la otra es ordenarse, organizarse, porque en esto también de repente vos te plasmas tus horarios, vos plasmas tu estructura, de qué manera vas a querer trabajar. Eso también es valorar obviamente tu tiempo y también dejarlo muy en claro en los clientes, que uno no está 24/7 conectado. Entonces, primero tenés que definir tu identidad de marca y después ordenar en qué tiempos, en qué horarios vas a trabajar, cómo te vas a ordenar y plasmar los objetivos, tanto personales como profesionales. Para mí fueron un norte también entender en qué debo accionar, cuándo, cómo. A mí me creó mucha tranquilidad y paz mental saber que bueno, yo sé que de acá a tantos años yo quiero lograr esto y voy a trabajar en el medio para lograrlo. Sé que lo reviso cada tanto y veo qué tan real va siendo este objetivo, si son objetivos a corto plazo es igual, porque eso también te ordena en cuando tenés que tomar decisiones, ¿no? De decir, che, bueno, me meto en este nuevo servicio, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar? ¿Está alineado? ¿Va en coherencia? ¿Me acerca a lo que yo quiero? Entonces, creo que plasmar las bases de esa marca es fundamental y animarse aún con miedo. Yo en su momento me tuve que tomar la decisión, la venía pateando mes a mes, hasta que en una conversación con mi coach fue como, bueno, hay que poner plazos. Y bueno, y nada, era definir el peor escenario y no era tan peor escenario tampoco. Entonces, uno viene planificando, que planificar también es muy útil, más si estás emprendiendo, querés dejar tu trabajo bajo relación de dependencia o de repente venís emprendiendo en otras cosas y querés probar algo que está relacionado de repente con esto, con tu vocación, con tu propósito. Entonces creo que la planificación, ir creándolo paso a paso, no pasar de 0 a 100, te da esa claridad para sostenerlo en el tiempo y para los momentos de comparación que por ahí nos pasa, o de que te agarre el síndrome del impostor y que vos ves gente que tiene millones de títulos y decís, ¿qué hago yo acá en este mundo? Bueno, no, volver a todo esto que vos venís creando y a ese diferencial que venís a aportarle a la comunidad. Bueno, Maru, muchísimas gracias, gracias por sumarte de nuevo. Creo que va a ser muy, muy útil y también muy inspirador, ¿no? Para la gente que nos está escuchando volver a esas preguntas, tanto si están construyendo su marca personal como si ya vienen trabajando. Creo que vos, yo también lo hago, cada tanto revisamos esas preguntas, vemos si el propósito no mutó, porque a veces el propósito se mueve, es mutable, va evolucionando con nosotros como personas y como profesionales, pero creo que independientemente de la etapa en la que estemos, esto que estuvimos charlando puede ser de mucho valor, así que te agradezco enormemente por estar acá y bueno, y vamos a dejar tus redes en la descripción del video para que te sigan si no te conocen. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio, me encantó la propuesta. Y bueno, y si es que es eso, es animarse y es abrazar ese para qué y va a salir todo bien. Después todo se va resolviendo. Así que nada, aún con miedo hay que animarse. Todo se acomoda Todo después. se acomoda, tal cual.